Muy buenos días, a nombre de los OCIPTEL les damos la bienvenida esta mañana para participar de la audiencia pública en la cual vamos a recoger comentarios a fin de elaborar la versión final del proyecto que fija el factor de productividad que va a estar vigente para el periodo 2016-2019. Vamos a dar las palabras al señor Gonzalo Martín Ruiz Díaz, presidente del Consejo Directivo de los OCIPTEL. Buenos días a todos. Queremos darles a todos la cordial bienvenida a esta audiencia pública que, como ustedes saben, como ya es una costumbre de los OCIPTEL, lo que busca es, primero que nada, explicar el contenido de la propuesta que elaboró el OCIPTEL, en este caso, como se ha mencionado, del factor de productividad que va a regir desde el año 2016, desde septiembre de este año hasta 2019, explicar esa propuesta, en qué consiste, y luego escuchar las opiniones y puntos de vista de otros agentes importantes del mercado y las opiniones de los usuarios, finalmente, que son actores importantes, los principales actores en estos procesos. ¿En qué consiste este mecanismo regulatorio, digamos, que se inicia en el caso del sector de telecomunicaciones? Se comienza a aplicar a partir del año 2000 en el Perú. Ya va a cumplir 16 años más este mecanismo, y básicamente lo que busca este mecanismo es, por un lado, promover eficiencia en la empresa, en la medida que se establece una tarifa tope y la empresa tiene los incentivos para mejorar sus costos, reducir sus costos en el tiempo. Pero a la vez lo que busca esta metodología es que estas ganancias en eficiencia cada cierto tiempo sean trasladadas a los usuarios. Es decir, cada 3 años se calcula un factor de productividad que lo que hace justamente es trasladarles esa eficiencia de costos, esos menores costos, a los usuarios. Y es así que desde el año 2000, cada 3 años se viene revisando esta metodología, revisando este factor X, factor de productividad, dependiendo de las eficiencias alcanzadas por la empresa durante ese periodo. Y justamente lo que vamos a discutir y lo que está en discusión en este tipo en estas audiencias es cuáles han sido esas eficiencias, qué magnitud han tenido. Simplemente también destacar que OCIPTEL siempre se ha caracterizado por seguir mecanismos de decisión, tomar mecanismos y procedimientos de decisión transparentes. Y nos referimos a prácticas como esta, a las audiencias públicas, o también nos referimos a la prepublicación de los documentos, las propuestas tarifarias, así como la publicación de todos los documentos relevantes relativos a este proceso tarifario, incluso los documentos presentados por la empresa, los estudios presentados por la empresa, y también los comentarios y las matrices de comentarios relacionadas con este proceso. Este es un proceso digamos, en el cual se busca garantizarle a los usuarios el acceso a la información relevante, a la sociedad en general, a todos los interesados, acceso a la información, y en ejercicio de justamente estos procedimientos es que el día de hoy nos hemos reunido para recibir comentarios sobre este procedimiento tarifario. Simplemente darles a todos nuevamente la bienvenida y nosotros esperamos que todas las dudas y todas las inquietudes respecto a esta propuesta que ha planteado el OCIPTEL puedan ser resueltas el día de hoy o a lo largo de este procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz. Ahora vamos a invitar al señor José María Rodríguez Ovejero, consultor de la empresa Frontier Economics Limited, quien hará una exposición por encargo de la empresa Telefónica del Perú. No sin antes pedirles que pongan en silencio o en vibración sus celulares a fin de no interrumpir al expositor. Muchas gracias. Buenos días, estimado presidente. Buenos días, estimados señores de la regulatoria. Buenos días, damas y caballeros. Voy a presentar
los comentarios a la propuesta de Ositel. En primer lugar, quería especificar que mis comentarios se refieren al factor de referencia de 3,49% que se usa para ajustar los precios en el caso de que la inflación sea más o menos 1% con respecto a este valor. Mis comentarios se ciñen exclusivamente a este factor de referencia. El esquema de la presentación lo tienen ustedes en la pantalla, se divide en 4 partes. Primero voy a dar un poco de contexto de desenvolvimiento de la telefonía fija en el Perú. Después vamos a hablar de las ganancias de eficiencia, que es el principal núcleo de los comentarios en el precio de los insumos. Vamos en una tercera parte con los comentarios un poco más detallados y finalmente presentaré las conclusiones. En cuanto al contexto de la telefonía fija en Perú, yo creo que la principal característica, no solamente en el que ocurre en el Perú, sino también en la mayor parte de los países del mundo, es que la telefonía fija es un servicio que está estancado, está en plena fase de madurez y declive. En el gráfico de su izquierda ustedes tienen el número de líneas, la evolución del número de líneas desde el año 2004 hasta el 2015 y se ve que se mantienen prácticamente constantes. El gráfico de la derecha, lo que ustedes tienen es el tráfico, el número de minutos totales y el número de minutos por usuario en una serie temporal que va desde 1995 hasta 2015. Entonces, si observan, ese es el pico se produce en el año 2001, 2002, es decir, los últimos 13 años, tanto el tráfico total como el tráfico por usuario van decreciendo. Y cuando un sector está en declive, es muy difícil ganar productividad, porque la principal fuente de ganancia de productividad, de eficiencia, proviene de producir más, pues utilizar tus estructuras productivas para atender una demanda creciente sin necesidad de aumentar muchos de los insumos. Eso ya en telefonía fija no se ve. Luego, otra característica importante que también es común a otros países del mundo es la penetración de la telefonía móvil. Ustedes tienen aquí la tenencia de telefonía móvil por quintil de gasto, la fuente es la ENAO. Entonces se ve que con independencia del estado de renta, la penetración de la telefonía móvil es muy elevada. Incluso en el caso del estado de renta más bajo, la penetración de la telefonía móvil es de más del 71%. ¿Esto qué significa? Pues significa que gran parte de la población tiene atendida su necesidad de comunicación de voz, no solamente por la telefonía fija, sino también por la telefonía móvil. Entonces, aquí en esta transparencia aparecen los dos factores de referencia estimados por Ositel y los estimados por Frontier Economics y por Telefónica. Entonces, antes de fijarnos en los números, decir que las ganancias de eficiencia tienen dos componentes. Uno es la ganancia de eficiencia en productividad, y el otro es la ganancia, es decir, qué más productiva es Telefónica con respecto a una empresa media de la economía. Y el otro es la ganancia de eficiencia en el precio de los insumos, es decir, qué más eficiente es Telefónica con respecto al precio de los insumos. Como ven, la estimación de Ositel nuestra difiere bastante y la principal discrepancia se da en la ganancia de eficiencia de este último, del precio de los insumos, y es aquí donde lo vamos a centrar. Entonces, el número de las ganancias de eficiencia estimadas por la consulta es de 1,71% de media anual. ¿Qué significa esto? Significa que Telefónica es capaz durante los últimos 20 años de ir año a año comprando a precios de insumos un 1,7% más baratos que una empresa media de la economía. Y para nosotros este factor es muy alto. De hecho, nuestra estimación es básicamente que no hay diferencia entre uno y otro. Y esta estimación se basa en el hecho de que Telefónica compra sus insumos en el mercado. Bien, entonces, cuando no compra mano de obra, cuando contrata mano de obra, pues está contratando en el mercado de trabajo. Entonces no debería haber mucha diferencia. Y eso es un poco lo que se observa en la experiencia internacional. Nosotros tenemos dos opciones. Una es comparar otras estimaciones similares en telefonía fija, y paso tienes que irte a otros países. Y en el caso de los países que estiman ganancias de eficiencia similar, con un método similar a Ositel, como Australia, Jamaica y Canadá, el diferencial es muy pequeño, es cero. O irnos dentro de Perú y ver otras estimaciones. Y aquí tenemos Ositel, que es cierto, es un sector distinto, un regulador diferente, sector de transporte, entonces no tiene por qué ser iguales, pero aún así la ganancia de eficiencia es más baja. Entonces, lo que significa, la otra razón por la que pensamos que es alto es qué significa este 1,71% anual. Pues significa que al cabo de 20 años, una empresa media de la economía tiene un 40% de desventaja con respecto a Telefónica en el precio de los insumos. Es decir, es un sobrecoste de esta magnitud.
Voy a pasar a los comentarios más detallados. El primero sobre el precio de la mano de obra de la economía. Estos ya son muy de detalle, pero creo que es importante decirlos también. Pensamos que debe usarse las fuentes que se están usando, que son la ENAO y la Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios. Nuestro único comentario es que es mejor usarlo para Lima Metropolitana. La estimación de la consulta está utilizando para la ENAO, para la Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios, las 24 principales ciudades del país. Para la ENAO es una estimación nacional. Pensamos que se evitan sesgos de utilizar dos muestras geográficas distintas si usa solamente Lima Metropolitana. Entonces, nuestros comentarios van en esa línea, usar esas fuentes para esos mismos años, pero a nivel geográfico que sea Lima Metropolitana. Otro comentario también de detalle es la regularización del activo neto en el año 2006. Nuestra opinión es que se debe usar el activo revalorizado en toda la serie, desde 1995 hasta el año 2015, y incluido el año 2006. Entonces, nuestra opinión es que en el año 2006 se debe usar el activo revalorizado de Telefónica, no el activo nominal. Con respecto al cálculo del capital promedio, nuestra opinión es que en todos los años donde existe información y stock comparable, el stock de capital debe ser un stock de capital promedio. Tomar el de un año, el del año siguiente y dividirlo entre dos en todos los años para los que existe información. Con respecto a la tasa de depreciación, pensamos que se debe usar una tasa de depreciación variable porque eso permite estimar lo que es la depreciación real que está produciendo Telefónica durante todo el periodo. Con una tasa de depreciación constante, si bien el total de la depreciación estimado tanto por la consulta como por nosotros es el mismo durante los 20 años, lo que se está produciendo es un trasvase de depreciación desde unos años a otros años. Es lo que tienen ustedes en el gráfico. En el gráfico se ve que las barras negativas indican que la depreciación ahí estimada por el modelo es inferior a la real de Telefónica y la barra positiva significa que es superior. Entonces, nuestra opinión es utilicemos la depreciación real de Telefónica en ese periodo. Y con respecto a la tasa impositiva, pensamos que usar una tasa impositiva variable ayudaría a reducir este diferencial en el precio de los insumos, a que estas ganancias de eficiencia no fueran tan grandes, pero en nuestra opinión, como bien he dicho antes, son elevadas. Entonces, ayudaría a reducirlo y ese es el principal motivo por el cual abogamos por el uso de una tasa impositiva constante. En resumen, pensamos que de adoptarse estos comentarios, el factor de productividad de referencia sería más alineado con lo que es la experiencia internacional. En esa tabla que muestra varios países, lo que se observa es que todavía Perú tiene un factor X que es el más alto de la experiencia internacional, con excepción de Canadá, que es solamente un 0,01% más alto, y más alto que la media y más alto que otros países latinoamericanos. Entonces, en un contexto en el cual, según comenta la consulta, los precios de la telefonía fija en Perú son más bajos que el promedio latinoamericano, nuestra opinión es que la X todavía se puede reducir más porque se puede ajustar mejor a lo que son las ganancias de eficiencia reales y a lo que es el nivel de precios existente en el Perú en comparación con los de otros países del entorno. Finalmente, para concluir, nuestras conclusiones son, como acabo de decir, que el factor de productividad todavía sigue siendo alto en comparación con nuestra estimación y con la experiencia internacional. Pensamos que el contexto en el que se desenvuelve la telefonía fija, que recordemos es un contexto de madurez, un contexto de competencia con la telefonía móvil, ameritan un factor de productividad inferior. Nuestros comentarios se centran sobre todo, no son exclusivamente a eso, pero se centran sobre todo en la estimación de qué más eficiente es Telefónica con respecto a la economía en el precio de los insumos. Pensamos que este 1,7% es muy alto, porque lo que significa, como decía antes, es que una empresa media de la economía tiene es un sobrecoste, si se puede decir así, del 40% con respecto a Telefónica a comprar el precio de los insumos. Y nuestros comentarios se centran en el precio de la mano de obra de la economía, la regularización del activo en el 2006, el cálculo del stock medio de capital, la tasa de depreciación y la tasa impositiva. Y eso es todo con respecto a nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Y ahora invitamos al señor Sergio Cifuentes Castañeda, gerente de Políticas Regulatorias y Competencia, para que haga su exposición por encargo de Ocitel.
Muy buenos días, gracias a todos por su asistencia. Como mencionaba Gonzalo, empezamos nosotros a estimar el factor de productividad en el sector de telecomunicaciones en el año 2001, desde la sexta vez que lo hacemos. Solo para recordar, este mecanismo, que es el mecanismo de precios tope, en el caso peruano, se aplica para 3 canastas de servicios. En una canasta tenemos los servicios de instalación, en la otra canasta la telefonía fija local, la renta mensual con las llamadas locales, propiamente dichas, y en la canasta las llamadas de red nacional e internacional. Este mecanismo de precios tope creo que ha sido un muy buen disciplinador de precios en su momento en las 3 canastas. Hoy día lo es fundamentalmente en la canasta D y la E. En la canasta C todavía los precios del mercado se encuentran por debajo de en realidad lo que el mecanismo exige como tope. Y son temas que seguramente se quedarán en discusión para futuro, ¿no? Pero fundamentalmente ha sido un excelente discriminador de precios en las canastas D y E, fundamentalmente en la canasta D, ¿no? Que es el segmento de servicios donde normalmente existe menos nivel de intensidad competitiva, rentas y llamadas locales. El procedimiento es un procedimiento que hemos implementado, un manejo de tiempo muy estandarizado desde el año 2001, porque este es un procedimiento que está más especificado en el contrato de concesión de telefónica del Perú. Es un procedimiento que se inicia en octubre del 2015, siempre en el octubre del año previo. Publicamos un documento de principios metodológicos, un poco dejando el marco de hacia dónde va a ir la metodología para estimar el factor de productividad. Eso se hace hacia finales de diciembre como versión final. Hay que esperar al primer trimestre del año que se cierren las cuentas financieras del último año para recibir la información de parte de la empresa regulada, en el caso de la información de diciembre de 2015, y luego, sobre la base de esa información, la misma empresa envía su propuesta el 3 de marzo de este año. Publicamos el proyecto para comentarios, el plazo de comentarios venció el 10 de junio y hoy día estamos realizando la audiencia pública. Nos queda evaluar los comentarios recibidos y publicar la versión final hacia el 26 de julio, porque este nuevo factor de productividad rige para el periodo 2006-2019. El primer ajuste de precios donde se tiene que utilizar es en el ajuste de septiembre de este año, de septiembre a fines de noviembre. La metodología, como lo ha mencionado ya antes el instructor que representa a la empresa regulada, es una metodología que compara efectivamente las fuentes que explican el cambio de precios en una empresa, ¿no? El cambio de precios suele estar explicado hacia arriba por el incremento de los precios de los insumos y hacia abajo por las ganancias de eficiencia. Siendo que las ganancias de eficiencia es una variable de grado que se entiende mejor en términos relativos cuando se compara con alguna gente en particular, o sea, no es más productivo en comparación con. Se utiliza el enfoque de comparación de estas dos variables con la economía, con lo cual tenemos dos diferenciales. El diferencial de ganancias de productividad entre la empresa regulada y la economía en su conjunto, y el diferencial de inflación de precios de insumos entre la economía y la empresa. Esta suma de dos diferenciales, se ha mantenido desde el 2001 hasta la fecha, sea como enfoque conceptual general, hemos tenido el mismo mecanismo desde el año 2001. Han habido, obviamente, en cada una de las mediciones del factor algunos cambios particulares. En mi opinión, la metodología se ha hecho muy estable, en particular desde el año 2007 en adelante, 2007, 2010, 2013, y esta también mantiene un enfoque donde se han ido cada vez más puntualizando las variables de diferencia y muy poco movimiento alrededor de eso hemos tenido. Este año en particular, una diferencia importante en comparación con las mediciones pasadas es que hemos logrado ya contar con información de contabilidad separada desde el año 2006. Hemos hecho un trabajo bastante fuerte en los últimos 2 años para que el mecanismo de contabilidad separada sea un mecanismo que sea efectivo. Trabajamos con un sistema de manuales, de reportes, que además se está extendiendo a los otros operadores que también se encuentran obligados a entregar información de contabilidad separada. Ese avance nos ha permitido ya en esta reunión del factor utilizar información desde el año 2006. Lo menciono porque este es un tema que siempre ha sido también tocado en las revisiones pasadas y ese había sido un déficit que no se había podido levantar.
Algunas consideraciones generales. Cada una de estas 4 variables es estimada de manera independiente. La información que utilizamos es la información de todo el periodo. Una medición de ganancia de productividad creo que es mucho más confiable cuanto más ganancia de información tiene. Trabajamos con la serie desde el año 95 hasta el 2015. Contamos, como mencionaba, con información de cuenta separada desde el año 2006. Hemos utilizado, a diferencia de la medición del año pasado, de la versión pasada, información del propio BCR respecto de la productividad de la economía. Es una consulta específica que le realizamos al BCR para este procedimiento. Y en el caso de los precios de los insumos de economía, hemos realizado, mencionaremos adelante, un promedio ponderado entre los precios, la inflación de precios de mano de obra y capital. Entonces, vamos a ver ahora cuáles han sido las principales diferencias en estas 4 variables. En el lado de economía, la principal diferencia es que la propuesta de la empresa utiliza la información que publica el Banco Central de Reserva en los reportes de inflación, particularmente en el último reporte de inflación, que tiene que ver con una medición basada en el uso del PBI potencial. Siendo que este es un cálculo basado en datos históricos, nosotros utilizamos la información del PBI observado. Esta es una información que no suele encontrarse en publicaciones del Banco Central. Hicimos una consulta específica vía comunicación y esa es la información que nos reportó el BCR como ganancia de productividad utilizando PBI observado para el periodo. Y esa es la que estamos utilizando, ese es el punto 1. Me acuerdo que utilizó el 1.55 del reporte de los PBI potencial. Respecto de la inflación de insumos de los precios de la economía, como mencionó el expositor anterior, efectivamente la principal diferencia ahí radica simplemente en lo que es el tratamiento de los precios de la mano de obra. En ambos casos se ha hecho una media ponderada entre la inflación de insumos del capital y la mano de obra. En el caso de la mano de obra, la empresa utiliza solamente la información de Lima Metropolitana y nosotros hemos utilizado la información nacional. Entonces, en cualquier caso, en estas 4 variables, la mayor diferencia ha existido en el lado de productividad por la diferencia entre PBI potencial y PBI observado. Respecto de las variables que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa regulada, en el lado del factor de productividad hay el TFP propiamente dicho, que es cambio en cantidad de producción versus cambio en uso de insumos. No hay grandes diferencias, fundamentalmente hay un tema específico con algunos datos y con el tratamiento de la actualización del PBI del capital del 2005-2006, un tema muy específico, y eso hace que haya una brecha muy pequeña. La principal diferencia existe en los precios de los insumos, en la inflación de los precios de los insumos. Y aquí, en realidad, mantenemos 3 diferencias que ya son históricas desde el año 2001, en realidad. Especialmente depreciación y el tema de impuestos desde el año 2007-2010. En el tema de depreciación, la empresa utiliza una tasa de depreciación estimada efectiva por año. Nosotros utilizamos una tasa de depreciación fija para todo el periodo. Tomamos el total de depreciación acumulado, el total de capital. La razón de esta diferencia tiene que ver con que cuando utilizas la información año por año, encuentras mucha volatilidad en las tasas de depreciación estimadas. Creo que eso representa conductas comerciales que no son muy lógicas, porque pasar de años de tasas muy bajas a tasas muy altas, cuando en realidad las políticas de depreciación son políticas de orden más estratégico, pero que se definen de manera más estable, y creo que es mucho más conveniente trabajar con una serie flat. En el caso de la tasa de impuesto, esta tasa de impuesto se utiliza como un insumo en la fórmula de Christensen-Jorgensen para estimar el coste económico de cada activo capital. Ahí tenemos una diferencia en cómo es que leemos realmente la recomendación del paper, que es un clásico. Nosotros consideramos que la interpretación correcta del paper es que se tiene que utilizar la tasa efectiva de impuesto a la renta para cada año, es decir, lo que se pagó efectivamente de impuesto
impuesto a la renta entre el mercado de capital, mientras que la empresa recomienda utilizar una tasa constante. Entonces ahí hemos ido al revés. Ellos piden una tasa variable en depreciación, nosotros ahí utilizamos un enfoque constante, y en impuestos vamos al revés, ellos piden una tasa en constante y nosotros creemos que lo correcto es la variable. En el WACC, que es el costo de oportunidad de capital, también tenemos una diferencia ya que se mantiene no solamente en esta regulación, se mantiene también en varias regulaciones, fundamentalmente en dos componentes, en cómo tratamos el riesgo país. Nosotros utilizamos un ajuste por diversificación del riesgo país, la empresa no lo considera, y la otra diferencia tiene que ver con cómo pasamos de las estimaciones en dólares a soles, ¿no? Por el tratamiento de la devaluación. Eso nos genera esta diferencia entre el 4.06 y el 2.75, ¿no? Con eso llegamos a la propuesta de los ISTEL, que es una propuesta de factor de 3.49, que es la que se ha publicado para comentarios. Como se ha mencionado, si floteamos los niveles de FP de la empresa y los estimados por los ISTEL, muy pocas diferencias a nivel de productividad, y sí se observan algunas diferencias en el lado de los precios de los insumos. Si bien es cierto, las tendencias son similares, los movimientos estimados en los ISTEL son menos bruscos que los que se han estimado en el proyecto que ha presentado la empresa. Para fines de la implementación, hay que mencionar algunos aspectos importantes que también han sido comentados en la PPT anterior. Este mecanismo de precio tope, como mencioné al principio, es un mecanismo que ha disciplinado muy bien los precios. Nosotros teníamos precios de telefonía bastante altos al inicio del año 2000. El mecanismo ha permitido que estos precios se hayan reducido de manera importante. Y en esa trayectoria de reducción de precios, especialmente entre el año 2001 y el año 2007, se ha observado de manera paralela un incremento del nivel de acceso a la telefonía fija, en un contexto donde todavía la telefonía móvil no había terminado de despegar. Y ese acceso, ese crecimiento de acceso a telefonía fija promovido por los menores precios, especialmente el precio de la renta mensual, ha permitido que esa base instalada se expanda, y esa es la base que hoy día nos está sirviendo como base de acceso al Internet también residencial. De los últimos años lo que tenemos es que en realidad ya la plaza instalada de telefonía fija no ha crecido tanto, tampoco la demanda de acceso, más bien hay ciertas reducciones. Lo que sí observamos es que no obstante este estancamiento en el nivel de líneas instaladas y líneas efectivas, cuando se hacen consultas a nivel de encuestas residenciales, todavía las personas consideran que el servicio, a pesar de que ya no tiene tanta demanda, es un servicio que no están dispuestos a dejar de tener, ¿no? Porque, como ya se ha mencionado en otras oportunidades, para muchas familias el teléfono fijo representa un número de identificación familiar, tiene un uso para comunicaciones incluso más extendidas en el ámbito familiar. La gente le da valor a eso, y eso se refleja en por qué los hogares, cuando se les pregunta si van a dejar la telefonía fija, si la van a sustituir, muy poca gente piensa en decirte que sí. Esta propuesta del factor de productividad viene acompañada con una regla complementaria, una regla que utilizamos por primera vez, que tiene que ver con el nivel de productividad estimado, el factor estimado que es el 349, y la información de la otra regla relevante que utilizamos para hacer los ajustes de precios, que es la inflación. El factor de productividad es uno de los dos componentes, pero cuando hacemos los ajustes de precios utilizamos el diferencial entre la inflación y el factor de productividad. Nosotros consideramos que con un nivel de factor de productividad de 349 bastante cercano a la banda en la cual se mueven los niveles de inflación, lo más probable es que tengamos trimestre a trimestre diferenciales muy pequeños entre el factor de productividad trimestral y el nivel de inflación trimestral, lo que generaría finalmente variaciones de precios cercanas al 0 y algo por ciento, trimestre a trimestre, algunos de subida, algunos de bajada, ¿no? Generando una volatilidad absolutamente innecesaria, ¿no? Que generan más incertidumbre, incomprensión de parte de los usuarios, y posiblemente con un efecto de mediano plazo, con una tendencia a un promedio de variación cero, ¿no? En esa línea, nosotros consideramos que una política mucho más correcta, una política mucho más acertada,
es la de establecer, matar esa incertidumbre, esta volatilidad innecesaria, y establecer el nivel de factor de productividad en el nivel de la inflación. De esta forma, con un factor de productividad equivalente al nivel de la inflación, lo que tenemos que especificar, y eso es lo que se ha hecho en el proyecto de resolución, es que el factor de productividad trimestral va a ser equivalente a la inflación del trimestre anterior. De esa manera, tenemos una exigencia de variación nominal igual a cero, ¿no? Y de todas maneras, una reducción real de precios. Siendo que la inflación podría efectivamente tener algún tipo de movimiento no esperado, ¿no? Un poco salirse de esta banda que ya nos hemos ido moviendo en los últimos años, hemos considerado también un mecanismo complementario de compartición del riesgo, ¿no? Nos movemos en un más o menos 1%. ¿Qué quiere decir eso? Si la inflación anual supera el 4.49%, es decir, el 3.49 más 1, se realizarán recién ajustes nominales hacia el alza entre esa diferencia entre la inflación efectiva y el 4.49. Si la inflación está por debajo más bien de la banda inferior, es decir, el 3.49 menos 1, 2.49, se harían reducciones de precios entre esa diferencia de la inflación efectiva y el 2.49. Entonces nos movemos en un nivel de más o menos 1% para tratar de promover este nivel de volatilidad necesaria y darle estabilidad al sector. La información de los últimos años, ¿no? Demuestra que la inflación se ubica dentro de esos niveles. Lo más probable es que siga así, ¿no? Y de esta manera entonces evitamos estar teniendo ajustes de incrementos de más 0.3% y de repente el trimestre que viene reducción de menos 0.22, ¿no? Si esta información, que es la que estamos trayendo en pantalla, se fuera a repetir exactamente como está en los años que vienen, en los 5 años que vienen, lo que hubiéramos tenido es un cambio promedio de más menos 0%, menos 0%, con o sin la regla, es decir, cambios casi nulos en precios, sin embargo con volatilidades trimestrales que lo único que hacen es generar ruido en el sector, incertidumbre en los consumidores. Y expectativas también que finalmente no se desarrollarían. Estaríamos hablando de ajustes de precios, cuando el usuario haga los ajustes ve un más menos 0% o ve un menos 0%, y eso finalmente también genera pérdida de credibilidad en el mecanismo. De esa manera, consideramos que esta regla complementaria va a contribuir a que el mecanismo no tenga esa pérdida de credibilidad y eliminamos la volatilidad innecesaria. Conclusiones. La propuesta entonces es un factor de 3.49. Estamos ya cerrando el ciclo de comentarios. La propuesta viene con este complemento de manejo de una banda de más o menos 1% para darle tratamiento a los cambios no esperados en los niveles de inflación, fuera de la banda razonable, y esperamos continuar hoy día la sesión de comentarios verbales para ya proceder finalmente, nos queda muy poco, a la versión final del proyecto y su implementación a partir del 1 de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Sergio Cifuentes, y ahora pasamos a la etapa de comentarios. Hasta el momento solamente tenemos inscrito a una persona, así que si alguien más quiere participar, es el momento de que se inscriba. De lo contrario, entonces, leo brevemente algunas reglas. El participante a dar comentarios debe identificarse indicando su nombre y, de ser el caso, la institución a la que representa y el cargo que ejerce. La participación es de 3 minutos y no están permitidas las réplicas, preguntas o acumulaciones de minutos. Dicho esto, entonces vamos a darle por favor el micrófono al señor participante, la persona que se ha inscrito. Tengo aquí el nombre del señor Alex Rodríguez Ortiz. Señor Rodríguez, le va a alcanzar el micrófono y usted tiene 3 minutos para su intervención.
¿Puede ponerse de pie, por favor? Sí. Sí, además de su nombre, ¿pertenece a alguna empresa? Sí, es una particular, soy un ciudadano. Buenos días, yo de la exposición que he escuchado, he visto que OCIPTEL ha planteado una regla complementaria, como lo explicó el señor Cifuentes. Entiendo que esta es una regla que primera vez que se aplica en nuestro país. De repente podría ampliar si existe una experiencia comparada respecto a esa regla Sí, como se dijo en la lectura de las reglas, no están permitidas las preguntas ni las réplicas, solamente comentarios. Ya, bueno, en ese sentido escuchamos su comentario. No, era una precisión sobre eso, ¿no? Pero bueno, en todo caso si no fuera posible, paso al siguiente. Bueno, no está permitido dentro de las reglas, pero no sé si el presidente podría autorizar. ¿Sí? ¿Es posible? Bueno, entonces atendemos la consulta del señor Alex Rodríguez. Existen experiencias en otros países que se han aplicado con una metodología muy similar. Quería dar la palabra al gerente de políticas regulatorias para que amplíe. Gracias. Específicamente en presos tope no recuerdo una experiencia, pero sí es muy común en políticas públicas cuando se tiene que determinar una variable en particular, cuando efectivamente esta variable se mueve junto con otras variables y hay cierto nivel de incertidumbre, entonces uno, atinar al número exacto es algo muy difícil, se manejan bandas, ¿no? Ha habido mucha experiencia en manejo de bandas, por ejemplo, en el mecanismo de tasa de retorno, que era un mecanismo que regulaba los precios sobre la base de un límite del nivel de retorno por el dólar invertido en capital, y en este mecanismo sí ha sido muy frecuente, por ejemplo, el establecimiento de una banda, ¿no? Uno no sabe exactamente cuál va a ser el retorno efectivo, o si la empresa va a poder cumplir con ese retorno efectivo, entonces se ponía una regulación de una banda de retorno regulado entre 12 y 14 o 12 y 15, por ejemplo, ¿no? Acá ocurre algo similar, tenemos un nivel de factor de productividad estimado que creemos que se mueve bastante en línea con los niveles promedios de inflación, diferencias muy pequeñas que generan volatilidad innecesaria, y lo que hemos justamente ante esa incertidumbre o volatilidad, establecer una banda para matar la volatilidad innecesaria y solamente realizar ajustes si es que efectivamente ha habido un nivel de inflación fuera de las bandas, hacia arriba o hacia abajo. Bien, muchísimas gracias al señor Cifuentes. No habiendo más inscritos para dar comentarios, damos por concluida esta audiencia.